Hola chicas, bienvenidas. Yo soy Nani Stel. El día de hoy les traigo un maquillaje con los nuevos cartotes de edición limitada Mary Kay. Espero les guste. Vamos a empezar. Lo primero que me estoy aplicando es una base de sombra para una mayor duración del color. Esta base la tenemos que difuminar perfectamente bien en todo el párpado, que no quede nada de grumo. Enseguida, lo que me estoy aplicando es un gel de edición limitada en color blanco. Este gel lo vamos a aplicar en todo el párpado con una brocha plana. Esto va a hacer que pigmente más el color, puesto que los tonos son muy suavecitos. Y lo que quiero es que las tonalidades se muestren con más intensidad. Esta es la nueva sombra de edición limitada y se llama Glistening Horizon. Está increíble, les va a gustar. Son tonos muy suavecitos, como les había comentado anteriormente. La primera sombra que me voy a aplicar es un tono azul muy clarito y la vamos a aplicar en todo el párpado móvil. Esta va a ser la primera que nos vamos a aplicar y nos va a servir como base para el segundo tono que apliquemos. La segunda sombra que me voy a aplicar es un color moradito muy bonito y este tono lo vamos a aplicar en la parte de la cuenca del ojo. Desde donde empieza el pliegue del ojo lo vamos a difuminar perfectamente bien para que se combinen los colores y no se vean las divisiones. La tercera sombra que me estoy aplicando es un color azul marino o ultramarino. Esta sombra la voy a aplicar con una brocha más suelta, como la que me estoy utilizando ahorita, para difuminar perfectamente bien. Y la voy a aplicar únicamente en el pliegue del ojo. El difuminado de las sombras las puedes lograr con una brocha suelta y el tono que quieras difuminar. Únicamente tienes que aplicar en pequeños círculos ascendentes y descendentes hasta que ya veas combinado todo el tono. Me voy a hacer un delineado con el delineador en líquido para ojos Mary Kay en el tono black. Lo voy a hacer muy delgado y lo voy a tratar de sacar un poco en las esquinas para que se vea un poco rasgado el ojo. Enseguida me voy a delinear mis cejas con el lápiz delineador para cejas Mary Kay en el tono brunette. Y pronto les haré un tutorial de cómo planchar, delinear y perfilar su ceja. Espero les guste. Seguimos con nuestra base. Me estoy poniendo como base de maquillaje la CC Cream, que es una crema correctora de color con factor de protector 15 en el tono light to medium. Después me voy a aplicar estos dos correctores para darle perfección a mi cara. En el tono claro me estoy aplicando el tono light beige y en el tono oscuro me voy a aplicar el tono light bronce.
Todo lo voy a difuminar con esta esponjita en forma de hamburguesa que me gustó mucho. Después me estoy aplicando el polvo translúcido Mary Kay para sellar mi maquillaje. Nada más que se me apagó la cámara. Así es que ya no se pudo mostrar completo. Enseguida nos vamos con nuestras pestañas. ¿Y qué creen? Que se me volvió a apagar la cámara. Bueno, ahí yo ya estoy con mis pestañas puestas y después regresamos con el cuarteto de sombra y vamos a tomar el tono azul y lo vamos a aplicar del lagrimal a la mitad del ojo inferior. Enseguida vamos a tomar el tono morado y lo vamos a aplicar en la otra mitad del ojo. Vamos a difuminar perfectamente bien para compactar las dos sombras. Esta va a ser en la parte inferior de nuestro ojo. Enseguida de la misma sombra vamos a tomar el tono que es el tono clarito, parece un beige, pero tiene destellos. Y lo vamos a aplicar en la parte inferior de la ceja. Esto va a hacer que nos dé luz a nuestro ojito. Ese mismo tono lo vamos a aplicar en el lagrimal del ojo para iluminar nuestro ojo. Igual nos va a hacer que nos dé luz en nuestro lagrimal. De igual manera vamos a rizar con el gel blanco y lo vamos a aplicar en la línea del agua. Esto va a lograr un efecto más claro en nuestro ojo. Enseguida me estoy poniendo el rubor Strawberry Cream en la parte de las mejillas. Seguimos con nuestra máscara y yo me estoy aplicando una máscara para pestañas Lash Intensity. Esta es la nueva de Mary Kay. Con la misma sombra clara vamos a iluminar la parte del pómulo, nariz y en la parte de arriba de los labios. Y me estoy delineando los labios con el delineador para labios en color coral. Ese es un tono muy suavecito y también está muy bonito. Ok, chicas, seguimos. El labial que me estoy poniendo es un labial líquido mate Mary Kay at Play. Este se aplica como gloss, pero deja tus labios con un increíble acabado mate. Y me lo estoy aplicando en el tono pink
it over. Y por último me estoy aplicando este spray. Es un spray fijador que hace que te dure todo el día tu maquillaje y también te quita un poquito, te minimiza un poquito de grasa. Ok, chicas, ya terminamos. Les agradezco mucho su tiempo. Inscríbanse. Las espero el próximo video. Muchas gracias. Bye.